Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. 13:41 en toda la República Argentina. Hoy contamos con la presencia exclusiva de Maru Baliuter en los estudios de FM La Tribu, en este caso para dar lugar a su columna Sin Fronteras, una columna que hacen junto con el colectivo de comunicación Marcha. Hoy vamos a estar charlando sobre una situación bastante compleja que continúa en Medio Oriente. Hola Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes, Chacha, buenas tardes, eso que falta. Como siempre, un gusto poder estar acá en el estudio y compartir este espacio para poder conversar un poco. Hoy, bueno, con una misión compleja en cierto sentido, porque sabemos todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, específicamente en la zona de Israel y el Líbano. En esta semana realmente hemos estado con los ojos muy atentos y tratando de ponernos al día, consultando analistas, gente muy especializada para poder tratar de traer también una síntesis en este corto tiempo que tenemos para poder reponer. Un poco, te lo decía fuera de aire, se lo adelantaba un poquito a la producción también, reponer históricamente el conflicto es realmente una tarea muy importante para poder llevar a cabo aquí, y al mismo tiempo sucede algo, que es que la escalada bélica está sucediendo de una manera demasiado acelerada y en muy poco tiempo, con lo cual, más que reponer hacia atrás, vamos a tratar de centrarnos en lo que está sucediendo hoy, que también es particular en este contexto coyuntural a nivel global, porque estamos hablando de un conflicto que tiene mucha data histórica, pero que hoy asume ciertas particularidades. Nos vamos nada más que hace 2 semanas atrás en el tiempo, y allí tenemos que decir que nos anoticiamos del asesinato del líder de Hezbollah. Estamos hablando de Hassan Nasrallah, quien condujo Hezbollah nada más que casi por 3 décadas. Un líder que para muchos es realmente una figura muy difícil de reemplazar en lo inmediato, con lo cual el tiro certero allí para el líder, para la cabeza de Hezbollah, es algo que realmente ha dañado en cierta forma lo que tiene que ver con la capacidad operativa y de agresión que tiene la milicia de Hezbollah. Hacemos un paréntesis sobre esto porque esto sucede al mismo tiempo en el que se realizó la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos, donde también habló Benjamín Netanyahu, el premier israelí, donde el presidente Macron y también Biden lo volvieron a instar para que lleve adelante un cese al fuego inmediato. Evidentemente, mucha bola no le dio, y esto efectivamente termina también cayendo sobre lo que fue el asesinato del líder de Hezbollah. Recordarán también una noticia que nos sorprendió a muchos y muchas, y que tuvo que ver con las explosiones de los beepers y de los walkie-talkies, también por parte de las milicias de Hezbollah. Todo esto un ataque coordinado que comenzó a tener presencia, digamos, en las últimas 2 semanas, y que está en buena medida a cargo de Israel. Estamos en este momento justamente anoticiándonos minuto a minuto de lo que está sucediendo en el norte de Israel y en el sur del Líbano, esa frontera caliente hace muchísimos años, porque finalmente el lunes Israel advirtió a la población del Líbano: van a evacuar la zona, váyanse de sus territorios, váyanse de sus casas. Israel va a entrar en un operativo que decían que era limitado y acotado, en una operación terrestre de invasión que el propio gobierno israelí, la propia milicia israelí asumió como invasión, y también después confesó que entró entre el 7 de octubre pasado y este año alrededor de 70 veces a territorio del Líbano. Unas incursiones de ida y vuelta, pero esta operación terrestre limitada, como la calificaron, también la denominaron de la misma manera cuando ingresaron a la Franja de Gaza. Entonces, las alarmas comienzan a encenderse. Y finalmente, el martes por la tarde, en horario de Buenos Aires, nos enteramos de un masivo ataque con misiles por parte justamente de Irán sobre territorio israelí. El arco de protección de la, creo yo, 4ª potencia mundial en términos bélicos, pudo frenar buena parte de esta avanzada, de este despliegue. No se registraron víctimas, solo una en Cisjordania, estamos hablando justamente en zona palestina. Y finalmente ayer también Israel bombardeó como respuesta la capital del Líbano, estamos hablando de Beirut, y además advirtió que pueden venir más ataques.
no hay nada que esté dando señales de que las cosas van a aminorar. Por el contrario, por estos días el secretario general de las Naciones Unidas, estamos hablando de Antonio Guterres, afirmó: la gente del Líbano, la gente de Israel y el mundo no se puede permitir que el Líbano se convierta en otra Gaza. Esto le valió la sanción que le asignó el premier israelí Benjamín Netanyahu y que lo declaró persona no grata y le impidió el ingreso al país. Se dan cuenta de la cantidad de cosas, del nivel de escalada bélica en tan solo 2 semanas. Y no pareciera que hubiera intenciones de desescalar el conflicto, sino que por el contrario estamos todo el tiempo al borde de preguntas que es: ¿y cómo sigue esto? ¿Y ahora quién responde? ¿Y cómo responde y hacia dónde? La pregunta que ronda es: ¿estamos al borde de una guerra regional en esta época que se está poniendo? Venimos charlando incluso por fuera del programa con Chacha, este mundo que se pone cada vez más peligroso. ¿Estamos al borde de esta guerra regional? Ya tenemos un genocidio en curso, lo estamos viendo, lo estamos presenciando. No lo dice esta cronista, lo dice justamente gente que viene siguiendo desde ayuda humanitaria y hasta la propia ONU no puede justamente dar desconocimiento sobre esto. Y en este escenario, donde parece que no desescala la violencia, Estados Unidos, la superpotencia del mundo, que viene diciendo que está negociando un cese al fuego, que Israel tiene derecho a defenderse, pero que pareciera que Israel no le está dando tampoco demasiada pelota, como decíamos recién. Efectivamente, son socios económicos, bélicos, en distintos términos geopolíticos, Israel con Estados Unidos. Y estas negociaciones por el cese del fuego no estarían dando demasiados resultados. Hubo una oferta contundente que tuvo que ver con que Israel retire a sus tropas de la Franja de Gaza, que se retire de la zona, que se pueda hacer una entrega de prisioneros palestinos y al mismo tiempo que Israel pueda recuperar a las personas que fueron rehenes del atentado terrorista sangriento del 7 de octubre de 2023, cuando las milicias de Hamas ingresaron a Israel. Esto sucedió y efectivamente también lo calificamos de esta manera. Fue un ataque sangriento. Allí murieron cerca de 1.200 personas. Hay un centenar de rehenes que todavía no pudieron ser recuperados y no se sabe realmente cuántas personas están con vida al día de hoy. Ahora bien, decíamos, el retiro de las tropas de la Franja de Gaza. En Gaza ya no hay nada. Prácticamente es una ciudad bajo ruinas. Estamos hablando que, si no me equivoco, el próximo lunes, el 7 de octubre de 2024, se va a cumplir un año de aquel atentado en el cual la respuesta de Israel para Hamas fue terminar con la vida de cerca de 42.000 palestinos, palestinas, niños, niñas, jóvenes, mujeres, que al día de hoy, quienes sobreviven, todavía están tratando de llevar adelante una vida en un contexto en el que está ocurriendo un genocidio. Lo decimos con estas pausas para poder también tratar de bajar un poco la información a la tierra, porque cuando lo que estamos contando se nos pone demasiado lejos, a veces se nos vuelve como un objeto frío de estudio, ¿no? Uh-huh. No queremos que ese sea el caso. Y decíamos, bueno, efectivamente entonces la escalada bélica sigue. No pareciera haber demasiado interés en este cese al fuego. Decíamos que Netanyahu tenía una oferta clara para poder evitar esto. Pero ¿qué pasaba? El riesgo, con la posibilidad de entregar sus prisioneros palestinos también, era que se le empiece a desmembrar hacia adentro su gobierno y tenga que asumir los conflictos internos, ¿no?, del país. Hacia afuera es sostener un conflicto bélico que a Netanyahu también lo sostiene en el poder. Recontra. Entonces es una escalada que pareciera que por el momento le sigue de alguna manera conviniendo, ¿no? El riesgo, decíamos, de que se desarme la estructura de gobierno al interior de Israel pone a Netanyahu en esta especie de encrucijada. Pero ¿por qué ahora se ocupa del Líbano? Porque las noticias que estamos levantando por estos días y de manera, como decíamos recién, muy veloz, con mucha celeridad, están poniendo el foco en el Líbano. El 7 de octubre del año pasado, después del ataque de Hamas, Hezbollah comienza a lanzar misiles sobre Israel. ¿Por qué?
era un acto de apoyo a Hamás. ¿Sí? Ahí vemos cómo se va conformando este territorio y las diferencias también. Hamás no es exactamente, digamos, una fuerza similar o parecida a la de Hezbollah, aunque tienen esta alianza. Como la Franja de Gaza ya está bajo control para Israel, ahora es el momento de poner la mira entonces en el norte de Israel, y el lunes anunció este ingreso a territorio del Líbano. Por otra parte, Hezbollah es como, entre comillas, la joya de Irán. ¿Sí? Estamos hablando del brazo extenso y armado de Irán en Medio Oriente. Es un ejército con mucho poder de fuego, vienen acumulando además lo que se denomina una suerte de anillo de fuego que rodea de alguna forma con sus socios a Israel, y eso es lo que justamente va rodeando entre ejércitos y milicias el Líbano, Irak, Siria, Yemen. A veces pareciera que sería necesario tener en este momento una especie de mapa, para ubicarse, sí. Para poder ubicarnos, pero imagínense esto, ¿no? Una especie de anillo que va rodeando, necesita sus propios socios para poder también afrontar buena parte de lo que significa decidir llevar adelante un conflicto contra la cuarta potencia bélica del mundo, ¿no? El lunes habló Netanyahu y dijo muy pocas palabras: cuando Irán sea finalmente libre, y ese momento llegará mucho antes de lo que la gente cree, todo será diferente. Mucho antes de lo que la gente cree. Es difícil tomar esto, digamos, en términos textuales y pensando en la libertad. ¿De qué tipo de libertad está hablando? Estamos hablando de un país que va anexando territorio, que quiere seguir avanzando, que lleva adelante una práctica colonialista. Sí, y es un discurso que conocemos, ¿no? El hecho de llevar la libertad a otros lugares es algo que históricamente también tiene, ¿no?, sus fundamentos y ha sido utilizado por diferentes estados. Entonces este finalmente libre, hay que ver un poquito más de qué se trata, justamente cuando además el propio Netanyahu dijo que, ayer se terminó bombardeando Beirut y advirtió de próximos ataques, ¿sí? Hezbollah fue dañado, eso es claro, los misiles que volaron hacia Israel por estos días fueron interceptados, la cabeza de Hezbollah también cayó hace una semana. Hay algo ahí que está sucediendo que tiene que ver con que efectivamente Israel tomó la decisión de ir a buscar a Hezbollah, ¿sí? Y de alguna manera entonces también de ir a buscar a Irán. Entonces todos estamos como pensando, bueno, ¿quién responde y cómo responde? ¿Qué va a hacer Irán? ¿Va a proteger a Hezbollah? ¿Cómo? ¿Cuáles van a ser las estrategias? ¿Qué significa también para Irán declarar en este momento ir o caer efectivamente en esto que decíamos recién, el borde de una guerra regional en Medio Oriente? Y un dato para tener en cuenta es que Irán viene desarrollando capacidad nuclear en sus armamentos. Hay una nota muy interesante que no me acuerdo si salió ayer o salió hoy en New Yorker, donde justamente hay un largo análisis sobre este tema, y lo que se viene siguiendo justamente es qué capacidad de desarrollo nuclear tiene en este momento Irán y cuáles son las decisiones de Israel frente a este escenario. Es muy difícil decir, bueno, esto va a suceder, va a pasar tal cosa, porque realmente todo viene siendo como muy muy día a día en esta escalada de este conflicto, que lo que nos asombra también es la inmediatez con la que se va desarrollando. Decíamos que Gaza está bajo ruinas, decíamos que la vida de 42.000 personas en Palestina fue la respuesta que Israel decidió frente al ataque del 7 de octubre pasado. Los daños ya a esta altura son incontables. Leía por ahí en las redes sociales que si hubiera que tomarse el tiempo de nombrar a cada una de las personas que murieron, estaríamos un día y medio hablando solamente esos nombres, para tratar de ponerle una magnitud a la cantidad de personas. Pero más allá de seguir contando muertos, el tema es ahí cómo se puede intervenir en ese relato sin caer en lo que se nos quiere acusar a quienes decimos que hubo genocidio, ¿sí? ¿De qué estamos hablando
cuando a la propia ONU también dice que lo que hay en curso es un genocidio. Y frente a esta situación y frente a los ojos del mundo, lo que está sucediendo se ve prácticamente a diario. Un genocidio, después de un holocausto, constituye una crisis civilizatoria, dice Ariel Feldman en un ensayo publicado hace muy poquito en el libro Palestina, Anatomía de un genocidio, que fue editado por Tinta Limón. Y la verdad es que me interesaba poder cerrar este espacio que construimos en velocidad y brevemente para poder reponer esto que está sucediendo. El mundo está volviéndose cada vez más peligroso y efectivamente después de un holocausto sucede un genocidio y estamos tal vez al borde de una guerra regional otra vez en Medio Oriente. Quien habla es María Eugenia Balliuter, parte de FM La Tribu y del colectivo Marcha, poniéndonos al tanto de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y también recordame, Maru, que va a pasar este sábado, que decías algo respecto al libro, una feria que ya estamos anunciando y promocionando, pero está bueno que recién sonó el spot de la 5ª edición de la Feria del Libro de Flores. Estaremos el sábado 5 de octubre a las 7 de la tarde, allí junto a Ariel Feldman y a Camila Barón. Ariel va a presentar el ensayo que está, como decíamos recién, en Palestina, Anatomía de un genocidio, y Camila Barón va a dialogar también sobre su reciente y flamante libro Derecho de Nacimiento, una crónica sobre su viaje a Israel, siendo joven, es muy joven, así que hace relativamente poco tiempo, podemos decir, y su experiencia es que, bueno, Rara Avis publicó hace muy poquito, así que estaremos conversando ahí en la calle, en la zona de Flores, en la 5ª edición de la Feria del Libro de Flores.